Hola, muy buenas noches a todas y todos. El día de hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes esta transmisión. Ya está en una nueva edición de esta serie encaminada a charlas con la salud y las medicinas complementarias. Y pues el día de hoy vamos a hablar del tema dietoterapia, herbolaria y nutrición, para la cual pues tenemos el gusto de contar con la participación de Cándido Díaz Reyes. Él es originario de la Ciudad de México, con formación profesional en el estado de Zacatecas. Su formación es en el área de ingeniero en biotecnología, maestro en ciencias en agroforestería para el desarrollo sostenible. Ha impartido cursos relacionados con medicina ortomolecular, elaboración de productos terapéuticos y cosméticos naturales. También su experiencia laboral está en el diseño de farmacias vivientes para la CONAFOR, terapeuta de magnético y asesoramiento nutricional y herbolario. Muy buenas noches, Cándido. Bienvenido a esta transmisión. Hola, ¿qué tal? También contamos con... ¿sí? Gracias, Cándido. También contamos con la presencia de César Islas Avechuco. Él es originario del Estado de México. Su formación profesional es como ingeniero en restauración forestal. Ha impartido cursos de cocina tecnoemocional, herbolaria y nutrición, dietoterapia. Su experiencia laboral es jefe de cocina en la termoeléctrica de Texas, en Estados Unidos, especialista en coaching. Bienvenido, César, también. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muy bien. ¿Cómo abordamos este tema relacionado con la salud, el plan alimenticio, la dieta y la herbolaria? Porque este vínculo es muy valioso para la etapa preventiva, para la etapa terapéutica y para la etapa de rehabilitación. Entonces, me pareció un tema muy valioso y sobre todo que tengan oportunidad de compartirlos con nosotros, dos personas que pues conocen del tema desde los fundamentos de la herbolaria y de lo que tiene que ver con las plantas medicinales, los recursos herbolarios, y eso pues es muy valioso en el escucharlos el día de hoy. Adelante, adelante. Bueno, pues, ¿qué tal? Un gusto estar con todos ustedes, agradeciendo primeramente la oportunidad del espacio acá al doctor Ricardo. El día de hoy venimos a hablar con ustedes, a presentarles o compartirles un poco de un tema que, como bien comenta el doctor Ricardo, es muy importante, que es la dieta, la nutrición y la herbolaria como recursos para la atención integral de la salud, principalmente en este contexto en el que estamos viviendo, en el cual se vive o se experimenta una emergencia sanitaria debido a un virus principalmente que ya todos conocemos. Y bueno, el día de hoy es platicarles de algo interesante, de algo que sea nuevo, quizás, o nuevo en el sentido de que no es tan difundido, y que sea una plática amena, que sea una plática en la cual se lleve hasta ustedes un contenido de interés, un contenido atractivo. Mi especialización es en el ramo de la herbolaria, y ese es el ámbito en el que mayormente voy a abundar. Bueno, aparte yo tengo formación en el ámbito agrícola por mis estudios en Chapingo, pero me especialicé en el área de la cocina, que a mi parecer, y creo que a grandes rasgos, y ahí inicia la salud, desde lo que comemos día a día. Bueno, para comenzar queríamos compartirles o hablarles un poco de forma general sobre el sistema digestivo, mayor o más específicamente sobre lo que es el sistema nervioso entérico, que iremos desglosando poco a poco sobre a qué nos referimos. El sistema nervioso entérico, o cuando hablamos del sistema nervioso entérico, nos referimos a una red nerviosa que existe en el intestino. Es una potencia neuronal muy grande
equiparable al número de neuronas que existe en nuestro intestino, es equiparable al número de neuronas que existen en el córtex cerebral de un gato o de un perro. Es decir, nuestro intestino es muy inteligente. De manera que lo que venimos a hablar el día de hoy es de la importancia o la injerencia que tiene el sistema digestivo en nuestro día a día. Por aquí traíamos un contenido, bueno, ahorita no se puede compartir, pero bueno, les platico. ¿Qué es la evolución? Vamos a platicar un poco de la evolución del intestino y el hombre. Bueno, pues al principio de los tiempos sabemos que el alga, hongos, protozoarios, bacterias son los primeros microorganismos que se desarrollan en el planeta. En el seno del tubo digestivo de estos microorganismos ya existía un sistema nervioso, que era el sistema nervioso, se puede denominar entérico o digestivo, encargado de seleccionar nutrientes y metabolizar. Hemos escuchado muchas veces que el intestino o el estómago muchas veces se le conoce como el segundo cerebro. Sin embargo, puede ser el primer sistema nervioso o evolutivamente hablando, puede ser o se puede catalogar como el primero. En el caso del hombre, los estudios evolutivos sugieren que el encéfalo, lo que es el cerebro, se desarrolla a partir de la dieta o a partir de la migración del hombre hacia el consumo de alimentos diferentes. Se puede decir que en el caso del Homo sapiens, el encéfalo se relaciona específicamente hacia el descubrimiento o el manejo, el dominio del fuego, hace 1.5 millones de años. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto de la aparición del sistema nervioso central en el caso del cerebro? En este caso el cerebro, pues quiere decir que su desarrollo fue a partir de un cambio de dieta, un cambio de alimentos o de técnicas del consumo de estos alimentos. Bueno, pensando en el punto, desde una perspectiva de nutrición, a la hora de consumir alimentos, a la par que existe el fuego, es una de las 3 grandes pautas que cambiaron los hábitos alimenticios, si pensamos desde un punto de vista evolucionista. La primera pauta es el fuego. Empezamos a cocinar los alimentos. Cambiamos nuestra forma de comer, dejar de solo comer cosas crudas, y eso implica comer ya carnes, procesar las semillas. Otra gran pauta es el uso de las sales. El uso de las sales nos ayudó a prolongar ahora sí que la vida de los alimentos, disponibilidad a lo largo del año de toda la variedad de alimentos disponibles. La otra gran pauta fue la transformación, el uso de conservas, la vinificación, panificación y otra gran gama de todas ellas, pero dentro del mismo rubro. Así es. Y la pregunta con la que queríamos iniciar es, ¿para qué tenemos el intestino? Aquí vemos una imagen de lo que es el sistema nervioso central o el cerebro y el sistema nervioso entérico, que es, repetimos, la red neuronal que existe. Esto lo podemos entender como una descentralización de la potencia neuronal. ¿Qué significa esto? Que evolutivamente el cuerpo, la naturaleza dividió la potencia neuronal a nivel intestinal y cerebral para prácticamente una vez descentralizar, mejorar, eficientar el proceso de gestión, mejorar la nutricional. De manera que al trasladar esta potencia neuronal al intestino, ya que se requiere mucha potencia neuronal porque la digestión requiere procesos muy específicos, la degradación de proteínas, la degradación de grasas, la degradación de carbohidratos, es muy específica. Trabaja el intestino, el estómago, tanto en la digestión como en la nutrición, de forma muy diferente. Entonces, esto lo podemos entender como un proceso evolutivo. Algo que para nosotros pues es interesante platicar o iniciar con esto, de manera que se vincula este sistema nervioso entérico de forma muy importante a nuestro sistema inmunológico, a nuestro sistema obviamente neuronal, a nuestro sistema endocrino u hormonal.
Y ahí podríamos agregar bueno, el salado de los incluso alimentos. hacia los dos. Y perdón que los interrumpa, ahí podríamos agregar también este aporte que tiene también la alimentación hacia el vínculo digestivo, hacia el sistema límbico, hacia el sistema emocional en particular, ¿sí? Los alimentos estados emocionales de diferentes características que dependerán también de la percepción personal, el estado emocional en el que cursemos y a su vez la relación que tiene el alimento y solo de producir también un estado emocional particular. No sé qué opinen ahí. Claro, en este sentido es muy importante mencionar, claro, es muy importante esto que aborda Ricardo, y esto de las emociones se vincula de forma muy específica al intestino en la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Pues es el consorcio o el conjunto de microorganismos que se encuentran en el intestino, los cuales adquirimos en el nacimiento mediante el canal de parto. Por ejemplo, cuando nacemos de un parto natural o normal, atravesamos el canal y en este proceso nosotros muchas bacterias, principalmente lactobacillus, que van seleccionando a través de las diferentes etapas de la vida a las siguientes bacterias o microorganismos. Esta microbiota se va gestando o se concreta en los primeros 1000 días de vida, los cuales son trascendentales para un bebé o para el neonato que se esté consumiendo de forma correcta la leche materna. Y esta microbiota que forjamos o acuñamos en los primeros 1000 días de vida, pues es la más grande herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, ya que ella va a determinar en gran medida la salud de este ser humano o de este pequeño ser humano que va gestándose. Esta microbiota es la que construye los neurotransmisores como la dopamina o serotonina que nos producen bienestar o cuyo déficit genera depresión o cuyo exceso de producción genera irritación. Los alimentos vinculados con la microbiota, pues claro que pueden detonar un proceso de bienestar y de malestar a nivel emocional y a nivel también consensual. Hay una frase del padre de la medicina, que es Hipócrates, muy famosa, que dice: que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea alimento. De manera que encontramos gran número de alimentos que producen bienestar en nuestro organismo. Por ejemplo, el amaranto nos provee una gran cantidad de aminoácidos. Al tener bastantes aminoácidos en nuestro organismo, obtenemos energía y esto nos da un boom para arriba, nos sentimos con energía, felices, y pues nos da para hacer más cosas. Hay otros alimentos que estimulan de diferentes maneras, como es el cacao, que tiene triptofano, que es tal cual, nos estimula, nos pone alertas, más vivos. El consumo del café con la cafeína, algunas otras plantas que tomamos una infusión, un té, que son bastante relajantes, un clásico, la manzanilla, y tal cual como mexicanos, el consumo del chile que nos causa una sensación de dolor que es un poquito contrastante a personas de otros países que al probarlo sienten cierta lesión y es un poquito intimidante. Es como nos pone en alerta. Claro, en ese caso, por ejemplo, hablando un poquito ya de la herbolaria, platica César sobre el chile. El chile pues contiene una sustancia que se le denomina adaptógena. El chile nos ayuda a adaptarnos a distintas condiciones de estrés emocional, temperatura, estrés también emocional. Entonces, los alimentos en gran parte o son la base de nuestro bienestar también a nivel emocional y consensual. Sabemos, por ejemplo, que los niños, incluso previo al nacimiento, se requieren grandes cantidades de lípidos o ácidos grasos insaturados, es decir, omega 3, omega 6,
y pues por eso también minerales, de manera que la dieta o lo que es la nutrición y la herbolaria pues tienen que ir, deberían ir de la mano desde previo al nacimiento, posterior al nacimiento y a lo largo de nuestra vida. Es algo que no tenemos quizás esa práctica tan no profundizamos tanto en esta práctica de adaptar nuestra alimentación en diferentes etapas de la vida, lo cual es importantísimo. Y las técnicas también de ingesta o cocción o preparación de estos alimentos, pues es muy importante. Una cocción diferente puede facilitar la presencia y la asimilación de uno u otro nutriente. Por ejemplo, una semilla, al comerla cruda, facilita la obtención de aceites esenciales de la semilla. Al darle una cocción, deja más disponibilidad de aminoácidos, almidones, ácidos grasos. Cambia un poquito lo que podemos. La cocción nos da disponibilidad, nos cambia la disponibilidad de los alimentos y la facilidad de absorción. Okay. Así es, Ricardo, ¿cómo ves? Ahí, por este dato de la cocción, lo veo con los pacientes en relación a quienes cursaron con una enfermedad grave, por ejemplo, y lograron recuperarse, salir del hospital. Las medicinas orientales y las medicinas tradicionales en diferentes partes del mundo hay que tener precaución de exigirle al cuerpo una asimilación que no está en condiciones de realizar, que más bien lo que necesita es enfocar esa energía en la recuperación y, por ejemplo, las cocciones suaves, las cocciones al vapor pueden ser de gran utilidad. Por esto que mencionan de organismo, no realiza un esfuerzo excesivo y que entonces la etapa de reparación pues trata de equilibrar tanto la necesidad del usuario del paciente en su recuperación, como también la etapa de las cualidades de los alimentos que nos están compartiendo. Les voy a compartir también una duda que por aquí tienen las personas que amablemente nos están viendo y a quienes saludamos, no los había dado. Guadalupe Sánchez, muchas gracias. Juana Flores, Doris, Belén, Rosalía, Alemis, muchas gracias por vernos. Arce, Yolanda, Ana María, Rocío, Paulette, buenas noches, Arce. Marta Regalado, dice, tengo un bebé de 6 meses, lo estoy amamantando y le doy fórmula también. Cumplió 6 meses y el pediatra me dice que ya debe empezar con sólidos. ¿Qué me aconseja que le dé de frutas o verduras? Bueno, pues ahí ya una duda. Adelante, ustedes pueden contestarle en el momento que gusten o como. Claro, si les parece bien, al final podemos abordar esta respuesta o esta pregunta y poderles ya dar una respuesta más concreta. Así es, para darle seguimiento. Mira, esto que comentas es... Ajá. Sí, iba a comentar que obviamente desde la perspectiva que lo estamos manejando es desde este vínculo de la herbolaria, la nutrición que hemos comentado desde un inicio, para también aclarar ese punto y que mucho de esto se nutre de la tradición y la tradición que ayuda al crecimiento, la tradición que ayuda a adaptarse, a proteger y a que las personas vayan fortaleciendo su cuerpo, ¿no? Creo que eso es también importante comentarlo. Sí, claro. O sea, en este caso, bueno, vamos a abundar un poquito. Sí, en este caso lo importante para un neonato es evidentemente pues la leche materna. En la demanda la niña, ¿no? Pero que la va consumiendo alimentos contenido de ácidos grasos insaturados, repetimos omega 3, omega 6, es decir, puedes consumir, bueno, no antes, sino
ideal es 5 gramos de suelo al día. Puedes consumir que tiene contenido también de ácidos grasos y semillas oleaginosas, la canola tiene alto contenido de los aceites, y en general cualquier semilla oleaginosa también que encontramos en extracto o en semilla, pero los cuales tienen que tener una calidad de importancia, una calidad de extracción. Si nosotros en el mercado aceites que no son de una extracción en frío, viene deteriorado o demeritada la calidad de estos ácidos grasos, ácidos insaturados, y pues ya no con los requerimientos nutricionales. Esto que comenta Ricardo acerca de recobrar la salud o configurar el estado físico de las personas, pues es muy importante y es trascendental en el sentido que, para que nos demos una idea, qué tanto puede ser la dieta en el organismo. Fíjense, por ejemplo, que hace más de 2 a 3 millones de años, el Hormogaster, que es el homínido que nos precede, pues tenía una cavidad cerebral o una bóveda craneal de 700 a 800 centímetros cúbicos. Se ha estudiado que conforme su dieta cambió en el tiempo, esta bóveda o aumentar casi el doble, a los 1.500, 1.600 centímetros cúbicos, sin que el tamaño corporal variara. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la bóveda craneal creció casi al doble, para dar un doble de potencia neuronal, un doble de neuronas. Es decir, la dieta y los alimentos, pues, son parte importante, esencial del desarrollo nervioso, desde las primeras etapas hasta las últimas etapas. Hablando de alimentos que tienen que ver con el sistema nervioso, evitar la neurodegeneración, y también hablando de plantas y alimentos que previenen afecciones neuronales, pues tenemos el romero, tenemos por ejemplo, la raíz de oro, que es una raíz precisamente, tenemos el chile, tenemos el cacao, alimentos que podemos incluir en nuestra dieta de forma muy variada. Retomando lo que nos viene diciendo del cambio de dieta que aumentó el crecimiento de la cavidad craneal, el uso de sal en nuestra dieta, las cocciones, restringe las cepas bacterianas que se generan en nuestro organismo, y pues eso facilitó el consumo y focalizó más la concentración de energías y de desarrollo todo así que en el área cerebral. Ya no se requirió el tener desarrollo de mayor masa muscular, porque tal cual, ¿no? Nuestra dieta es principalmente omnívora, o sea, comemos un poco de todo, y el tener la disposición de alimentos a lo largo del año, sin problema, ya no tenemos que estar ni recorriendo largas distancias para conseguir un alimento, ni cazando animales con el riesgo de perder la vida, que hace muchos ayeres tenía. Plantas como actualmente plantas como el romero, la albahaca, aparte de darnos un aporte nutricional directo como alimento, también tienen, ahora sí que, medicinal. El romero nos ayuda. El romero nos ayuda en procesos neurodegenerativos, por ejemplo. El romero se puede incorporar, ahorita les vamos a comentar en qué forma los alimentos, pero el romero, fíjense qué importancia tiene el romero. Usado, por ejemplo, por los egipcios para embalsamar cuerpos, por los griegos se usaban así como ahora conocemos los chicheadores alrededor de la cabeza, se hacía una corona de romero para estimular la memoria. El romero tiene descrito en el papiro Ebers, que es un papiro medicinal de los egipcios, más de 30 usos. En el caso de los griegos, describen más de 50 usos del romero, siendo el proceso
o su principal atributo terapéutico, la intervención en procesos neurodegenerativos. Mejora la memoria, evita la disrupción de la sinapsis neuronal. El romero, a través de sus aceites esenciales o lo que es el aroma, pues nos brinda estos beneficios a través de baños, a través de su toma, a través de sus diferentes métodos de uso. También tenemos otras plantas como es el albahaca, el chile, el tabaco, que tienen este efecto de estimular el sistema nervioso, pero no solamente el sistema nervioso central o el cerebro, sino también el intestino. Mejoran la digestión también. Y sus métodos de uso pues son variados. Y todas esas especias, hierbas, podemos consumirlas en el día a día. Tal cual, el uso de una especie en un guiso común, aparte de darle sabor, alarga la vida del alimento. No solo nos está proveyendo de un bien inmediato a nuestra salud, sino que también pues, nos da más vida, mayor vida útil. Ajá, nos brinda muchos beneficios, Ricardo. ¿Cómo ves? Disculpa, no te escucho. Es importante comentar que los platillos, los alimentos, cuando se ven enriquecidos por el romero, por todos esos alimentos, plantas que enriquecen y enaltecen el valor nutricional y, como mencionaban, la preservación del mismo alimento, eso es un valor. Y el valor agregado está siendo esto que nos comparten en relación a mejorar la memoria, mejorar el estado emocional, y que en algunos casos pasaba desapercibido y decíamos, ¿sabe? ¿Sí? ¿Sabe rico el romero? Sin embargo, quedaba pendiente qué más podía realizar por nosotros, en nuestra dieta o en algún platillo en particular. Es muy interesante lo que nos están compartiendo, que continuaran, porque la verdad es valioso lo que aportan. Sí, gracias. Bueno, hablando en este hilo conductor del sistema nervioso, es prudente comentar acerca de las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, Parkinson, desórdenes como epilepsia o todas estas afecciones relacionadas. Por ejemplo, se ha estudiado en la universidad principalmente de Nueva York y Stanford en California, que se han hecho biopsias en el cerebro. Al extraer una porción de este sistema nervioso central, se dan cuenta que hay una disrupción, que hay neuronas lesionadas. Y entonces se creía que estas enfermedades neurodegenerativas, psiquiátricas, empezaban en el cerebro o en el sistema nervioso central, y conforme evolucionaba la enfermedad avanzaba hacia el sistema nervioso periférico, de manera tal que en las etapas finales de esas enfermedades teníamos temblores en el caso del Alzheimer, pérdida de la memoria y pérdida motora en el caso del Alzheimer, y epilepsias y todos estos síntomas que conocemos. Sin embargo, en estas universidades han hecho biopsias también en el sistema nervioso entérico. Ellos se han dado cuenta que cuando analizan las neuronas del intestino, existen las mismas lesiones que en el cerebro. La diferencia radica en el hecho de que las lesiones neuronales iguales que están en el intestino nervioso entérico y en el cerebro, aparecen 20 años antes en el intestino, lo cual hizo cambiar este paradigma o esta creencia de que comenzaban en el sistema nervioso central. Ellos se dieron cuenta de que estas afecciones empezaban en el seno del tubo digestivo, y a medida que la enfermedad avanzaba, terminaba con afecciones en el sistema nervioso central, de manera
que se dieron cuenta que la mejor forma de prevenir y curar Alzheimer, Parkinson y todas estas enfermedades neurodegenerativas, pues son precisamente el intestino, nuestros alimentos, nuestra dieta, al grado que hoy en día se han abierto maestrías, doctorados, postdoctorados en sistema nervioso entérico y microbiota. Como dice el especialista Waterhood, ahora sí que no hay un resultado propio de meter cantidades exorbitantes en tratamiento médico si no se está llevando de la mano lo que es algo tan básico como nuestra alimentación. Si fallamos en la alimentación, en el caso de un diabético, si tiene un consumo anormal de azúcar, grandes cantidades, por mucha insulina que se ponga, nunca va a estar bien o estable como debería, porque va de la mano. Tenemos que empezar con un cambio de régimen alimenticio y llevarlo paulatinamente. Pasa muchas veces que cuando alguien visita a un nutriólogo, tal cual nos avientan una dieta casi de, casi de fórmula. El tratamiento nutricional lleva 3 pasos. Primero tenemos que estabilizarnos, porque el problema que tengamos que ir con un nutriólogo es porque tenemos ya un problema, ya somos conscientes de que hay una falla. Hay que estabilizar el problema. Hay que dirigirnos a normalizar a como deberíamos estar. Después tenemos que recuperarnos del daño que hemos cometido, que es otra fase dentro del tratamiento de la dietoterapia. Y finalmente, no termina cuando ya estamos bien. El tratamiento con dietas, la nutrición, se tiene que seguir aun cuando se corrigen los males. Hay que tener un régimen bueno, apropiado a lo largo de nuestra vida. Claro, y en este orden de ideas, hablando de lo que es el alimento, presentamos esta lámina, esta lámina acerca de cuál es la injerencia o la importancia de los alimentos a lo largo de nuestra vida. Bueno, se calcula que permíteme, sí. Se calcula que en la vida, a lo largo de la vida de un ser humano, procesamos 50,000 kilogramos de alimentos y 50,000 litros de agua. Al final de todo esto, exertamos 8,000 litros de residuos sólidos, o sea, el 16%, y 3,000 litros de agua, es decir, el 6%. Todo lo demás, o todo el demás contenido de estos alimentos, pues se transformó y fue absorbido y asimilado en nuestro cuerpo. ¿Y esto qué importancia tiene? Bueno, tiene mucha importancia en el sentido de que nuestro cuerpo es un especialista en la selección, en la absorción, en la transformación de los alimentos, pero queríamos abundar un poco acerca de los alimentos como un proceso de diversificación o un proceso que tiene que ver con distintos ámbitos o dimensiones de nuestra existencia. Ajá. Sí, hay un comentario que quería realizarles y retomar este dato en particular. Lo que nos mencionan de la alimentación de hoy se proyecta a el estado de salud en 20 años. Los niños que en este momento están teniendo un plan de alimentación, el que hayan elegido para ellos, se está proyectando también hacia sus 20 años de edad en promedio. Esto es muy valioso en el sentido de que el retomar un plan de alimentación adecuado va sumando, así como en este caso ustedes tienen la muy valiosa aportación de incorporar todo el conocimiento que tienen en el área química, en el área de los recursos alimenticios. También hay otra tendencia, son nutricionistas, lo que son nutriólogos,
por ir acercándose a entender esta forma que se tiene de abordarlo. Entonces, cada vez se van ensamblando mayores al sumar las diferentes disciplinas y esto se va a traducir en un sistema de alimentación, tanto que mejore la calidad como que mejore las condiciones para las personas de aquí a lo que se proyecte en los próximos años. ¿Qué opinan en ese sentido? Adelante, continúen. Bueno, se corta, se está cortando un poco. Adelante, continúen. Bueno, estamos teniendo por ahí algunos detalles Bueno, con la comunicación. escuchamos. Sigue, sigue. Ok. Sí, escuchamos un poco al final cortado, pero sí, esto que se menciona es muy importante. ¿Qué quiere decir la multidisciplinariedad? Es decir, que este abordaje nuevo que se está teniendo es ya no solo ser nutriólogo, ya no solo ser biotecnólogo, ya no solo ser o abordar los problemas de forma lineal, es decir, poder voltear a ver diferentes áreas que circunscriben al ser humano, que circunscriben al sistema nervioso, que circunscriben al intestino. Y ese es precisamente lo que nosotros queríamos venir a platicarles el día de hoy, porque el proceso de alimentación pues tiene mucho que ver con la distribución del ser humano a lo largo y ancho del planeta. La alimentación de hoy en día es un proceso de diversificación en múltiples dimensiones. El ser humano se ha distribuido en las diferentes condiciones ecofisiográficas del planeta, es decir, ecológicas, por lo cual sus fuentes nutricionales son diferentes y su estructura y función del cuerpo pues también se diversificaron. La alimentación tiene que ver con un conjunto de diversidad ecosistémica, de diversidad en los mecanismos de adaptación del ser humano. Ha cazado, ha pescado, ha recolectado, ha sembrado o cultivado muchas especies, ha obtenido sus alimentos de muchas fuentes, de muchos climas, de muchos suelos, y su diversificación fisiológica. Vemos personas en diferentes regiones del mundo muy altas, muy pequeñas, con diferentes colores, con una capacidad potencial o desarrollo intelectual inclinado hacia las artes, hacia las ciencias duras. Ha habido una diversificación también indudablemente que tiene que ver con todo esto, que es la diversificación cultural. Es decir, la alimentación y el hombre están vinculadas en este planeta en muchísimas dimensiones y que son el eje de lo que venimos a proponer o de lo que venimos a plantear, que no es solamente comer adecuadamente, sino es comer o alimentarse volteando a ver todas estas áreas que tenemos a nuestro alrededor. Inmediato de esa diversidad son las diferentes formas de cocina alrededor del mundo. En algunos países de Asia que se consume mayormente su grano base, que es el arroz, aquí en México. Cambio inmediato, tanto a la hora de lo que comes, que también influye, ahora sí que culturalmente, hay quienes tienen, desayunan de una forma, los horarios de comida, los volúmenes de ingesta, los tipos de comida, y eso va segregando. ¿Por qué? Porque al tener una alimentación más, ahora sí que uno se alimenta conforme a la actividad que va a requerir en su día a día. Sería el plus ultra de un régimen alimenticio, o incorporarle al cuerpo lo que necesita con actividades. Bueno, ¿sí se escucha? Adelante, adelante.
Ujú. Sí, entonces esto que platicamos pues tiene que ver con todo lo que está a nuestro alrededor. No olvidemos que el proceso de diversificación de nuestros alimentos pues está vinculado a una herencia que disfrutamos de 4.500 millones de años, que es el planeta Tierra. Nuestra alimentación está vinculada al sol, al agua, a la tierra, el aire, es decir, los elementos. Las plantas como otros elementos naturales pues han dado paso al desarrollo y a la extensión de nuestra sociedad, de nosotros como especie, y eso es el eje de lo que estamos tratando de transmitir, el hecho de vincular o de poder revalorizar la naturaleza, nuestro entorno, desde otra perspectiva, porque de forma indirecta estamos comiendo el sol, de forma directa estamos comiendo agua, de forma directa estamos comiendo tierra en los minerales, de forma también directa e indirecta estamos consumiendo el aire que emana o que en gran medida plantas y algas pues brindan para el desarrollo de la vida. Y que hoy en día, hablando de este contexto de emergencia sanitaria, pues nuestra tendencia o nuestros hábitos alimenticios se han desvinculado de la naturaleza, se han desvinculado de este proceso de alimentación. Y un claro ejemplo lo vemos en el caso de la erradicación o la pérdida de especies domesticadas. En el hombre, por ejemplo, ha perdido 3/4 de las especies domesticadas en los últimos 50.000 años en el último siglo. Esto debido a la adopción o a la estandarización de los alimentos, como lo son el trigo, otras especies. No quiero decir con esto que estas especies sean malas o que estén mal, no, simplemente que ha resurgido un proceso o ha surgido un proceso de estandarización en la alimentación, pero lo mismo es para la salud. Los procesos de atención a la salud han sido estandarizados en México, en Latinoamérica y en todo el mundo. Y hoy en día observamos que si bien son muy buenos, si bien son excelentes en muchos ámbitos, también no son la respuesta única o absoluta a todas las situaciones o emergencias que tenemos día a día. Y un claro ejemplo lo tenemos desde hace más de un año, que es la pandemia. Es decir, nuestras estrategias de salud siempre han sido, en el pasado, delineadas por la interacción entre el ser humano y la naturaleza mediante el uso de plantas, tanto para los alimentos como para la medicina, también los animales, es decir, hombre-naturaleza, o ser humano y el entorno. Y de manera similar en la alimentación, hoy en día, pues tanto las eh, estrategias terapéuticas como también estrategias nutricionales, pues han ido desvinculándose o desdibujando poco a poco la naturaleza, y esto pues nos lleva a un proceso pues de decadencia no solo en el ámbito nutricional y terapéutico, sino también en el ámbito ecológico y también en el contexto cultural, porque cuando desaparecen especies, desaparecen prácticas y se cambia el valor sobre el entorno. Bien, nos comentan algunas de las personas que nos están siguiendo que tienen por ahí algún detalle con el audio. Sin embargo, pues bueno, ahorita son diferentes zonas donde hay lluvia intensa. Comentabas hace un momento que hay incluso por ahí tormentas eléctricas. Entonces, pues muchísimas gracias por las observaciones. Nada más tenemos por ahí algunas cuestiones climáticas también fuera del alcance. Alguien nos pregunta Carmen Car, ¿piensan que la alimentación tiene que ver con la experiencia que se vive mientras se... ¿Sí? ¿Piensan que la experiencia... No se escucha? ¿Me puedes repetir la pregunta? Realmente no te escuchamos. Ok.
Dice, ¿piensan que la alimentación tiene que ver con la experiencia que se vive mientras se come? ¿Ahí me escucharon? No, no. Al fin, solo lo último de escuchar, pero no se escucha muy bien. Bien. Nuevamente nos comentan, ¿tiene que ver con la experiencia que se vive mientras se come? Se corta, disculpa, no te entiendo la pregunta porque escucho solo partes. No se escucha, pero lo que, o sea, la manera en la que nosotros vinculamos, a ver si esperemos que mejore pronto la señal, la manera en que nosotros vinculamos este proceso de cambio de la alimentación y las estrategias terapéuticas a la condición de sanitaria actual, pues es que esta condición de problema o esta problemática del coronavirus, pues no es del todo asombrosa, porque ya venía una pandemia previa, una pandemia o se venían demeritando muchas condiciones en el ámbito de salud del ser humano, particularmente de México. O sea, problemas como la diabetes, el sobrepeso, afecciones cerebrovasculares, cardiovasculares, desórdenes neurodegenerativos, alteraciones intestinales, como es el intestino irritable, estreñimiento, diarrea funcional, etcétera, pues han ido en aumento de forma exponencial. Si uno analiza, por ejemplo, el Boletín Epidemiológico Nacional, pues se va a dar cuenta uno que enfermedades infecciosas, por ejemplo, en el sistema digestivo, han aumentado un 30% del 2003 al 2014. En el caso de enfermedades infecciosas respiratorias, han aumentado 40% en este mismo periodo de tiempo. Pero solamente la tuberculosis, por ejemplo, del 2015 al 2018, sufrió un incremento del 9%, pero en el periodo anteriormente mencionado, del 2003 al 2014, aumentó casi 90%. Y esto, a pesar de que en este mismo periodo de tiempo, el presupuesto en este gasto público federal ejercido en salud, pues aumentó casi 300%. Es decir, lo que nosotros observamos al analizar los gráficos de estas tendencias es que a medida que más se invierte en salud, más enfermedad hay. Y particularmente en el caso de la tuberculosis, que es un patógeno que se había descrito como erradicado. Bueno, y eso no, ¿qué tiene que ver? Bueno, que las estrategias terapéuticas o medicinales de hoy en día no están tan vinculadas de forma tan fehaciente en la nutrición. Lo que nosotros venimos a platicar el día de hoy es cómo a través de los alimentos, a través de la dieta, pues podemos nosotros cambiar o transformar nuestro estado mental, nuestro estado emocional, incluso espiritual y físico, para mejorar. Entonces, las directrices que se han delineado hoy en día, en el caso del uso del cubrebocas, pues quizás no es lo ideal, porque bueno, el cubrebocas no sabemos qué tan estéril está. Los tapetes sanitizantes, bueno, es otra estrategia. El encierro, entre comillas, voluntario, distanciamiento social, uso de gel y querer esterilizar todo, recomendaciones que se dan, no son quizás la base o la solución al problema. Lo que nosotros venimos a platicar es que no solamente en el caso de COVID, sino muchas otras pandemias, como las anteriormente mencionadas de diabetes, etcétera, pues ya se pueden atender, se pueden solucionar y prevenir a través de una correcta alimentación, el uso de plantas y dietas o alimentos con atributos terapéuticos.
Ahora sí que se tiene que tener una sinergia tanto en cuestión médica con los hábitos alimenticios. ¿Qué consumimos? Actualmente está muy regido en la disponibilidad de las cosas. Consumimos lo que lo que obtenemos con mayor facilidad. Los alimentos enlatados, envasados, chuches de las tiendas, como son muy fáciles de adquirir y de consumir, se han sobrepuesto a lo que nos provee de mayor contenido nutricional y nos aporta no solo nutrientes, sino un beneficio en cuestión médica. El consumir, por ejemplo, no sé, un té de jengibre con miel que nos puede ayudar con un problema en las vías respiratorias, nos ayuda más que el estar consumiendo refrescos, bebidas que no tienen nada que ver, pero las consumimos muy frecuentemente. No solo no aportan, a la larga desencadenan un daño que nos fomenta, o así que trastornos en nuestra salud. Muy bien, ahí nos escuchamos nuevamente. Sí, ahí escucha un poco, sí, se escucha. Ok, muy bien, sí, sí, pregunta siguiente, nos dice, ¿piensan que con la experiencia que se vive mientras se come? Disculpa, no te escucho. Si fuese posible, me lo puedes escribir en el chat para poder atender la pregunta, porque se corta un poco. Si fuese posible. Y bueno, esto que comenta César, ajá, ajá, sí, sí. Sí, esto que comenta César es muy importante en relación a las dietas, los alimentos. Ajá, sí, en relación a las dietas, a los alimentos y vinculando lo que veníamos platicando, que es la cultura. Por ejemplo, en Asia, que tienen un amplio uso del jengibre, del ajo, de especies muy aromáticas y fuertes en el sabor, pues estaban vinculados fuertemente en el contexto tanto medicinal como nutricional y que hoy en día resurgen de las cenizas de la medicina, por ejemplo, el ajo negro que tiene un amplio auge y que no solamente tienen importancia medicinal, nutricional, sino también económica a nivel global. Hoy en día visualizamos que hay una tendencia, un despertar, un auge global sobre las medicinas complementarias, sobre la medicina natural. Y en muchos contextos, en el ámbito espiritual, en el ámbito nutricional, en diferentes contextos, y de manera que lo que venimos a platicar o estamos tratando de comentar el día de hoy es que podamos visualizar a nuestro intestino como una ventana hacia nuestro corazón, hacia nuestra mente, hacia nuestras emociones, pero también no solo para adentro, también para afuera, al intestino como un vínculo hacia el exterior, un vínculo hacia lo que es la naturaleza, hacia lo que son microorganismos, hacia diferentes elementos. Bueno, nos está llegando la pregunta. Carmen Carranza nos pregunta, ¿piensan que la alimentación tiene que ver con la experiencia que se vive mientras se come? Claro que sí. Cuando uno, bien sencillo, la primera experiencia, cuando uno come algo que le gusta, difícilmente está enojado. Ahí tal cual, es la experiencia inmediata. Tal cual, si yo como bien, hace que me sienta bien. Si yo como algo que me cae de peso y me genera un problema, no sé, un mal estomacal, dolor, ya una complicación, obviamente como tengo un problema, voy a estar estresado, mi cuerpo está estresado y me genera tanto problema, tengo como problemas en el organismo como problemas de humor, van de la mano. La comida
ahora sí que es nuestro foco, es nuestro día a día. Es con lo cual nos proveemos de energía y realizamos las actividades. Sí, sí tiene mucho que ver. Claro, la alimentación no estamos hablando únicamente de la ingesta de alimentos, o sea, la nutrición, por ejemplo, a diferencia de la nutrición que tiene que ver con la correcta ingesta o cantidad de determinadas sustancias o moléculas en el cuerpo, la alimentación tiene que ver con la experiencia. La alimentación tiene que ver con la experiencia visual, tiene que ver con la experiencia sensorial del olfato, la experiencia del sabor y también con experiencia emocional, porque nos genera ver un platillo que nos encanta, pues ya estamos salivando, y también cuando vemos un platillo que nos desagrada o tenemos en el olfato, percibimos un aroma desagradable o en el gusto de algún alimento que nos desagrada, pues genera una sensación de malestar quizás. Entonces tiene que ver, claro, definitivamente sí, la alimentación tiene que ver con las experiencias que nos brindan antes. Porque una mamá, me platicaba César, por ejemplo, en la mañana, dice, una mamá cómo se esfuerza por hacer un alimento. Dice, esa mamá que hace con tanto esfuerzo, con tanto amor ese alimento, es difícil que esa mamá quizás venda alimentos o venda ese mismo alimento o lo prepare para vender porque esa motivación que ella tiene, pues es la de sus hijos o su familia. Y esto tiene que ver no solo con la experiencia de comerlo, sino también del prepararlo. Cuando cocinamos algo, cuando comemos algo, hay alguien que prepara ese alimento. Y el preparar alimentos no solo se está dando de comer, no solo se está llenando el estómago, también se está proveyendo de nutrientes, se proyecta una energía. Quien come recibe tal cual una imagen, un sabor, un olor que lo trabajó, quien lo proveyó, quien se lo dio. Pensamos en un niño. ¿Qué le voy a dar de comer a un niño? Los niños son un poquito difíciles a la hora de comer porque son muy visuales, son tal cual. Si un niño escucha que un padre dice, no me gusta esto, lo va a repetir. Lo que podemos hacer es ofrecer algo. ¿Cómo voy a comer más sano? Si en casa lo sano lo como día a día. Claro, y esto, bueno, yo lo comprendo mucho al ver, a observar a César, por ejemplo, que les comento que es chef, pues el gusto con el que prepara los alimentos no es una profesión, no es una situación, un componente de desarrollo meramente profesional, sino es un elemento de transmitir algo, que cuando las personas se paren y frente al alimento, pues tengan una sensación de agrado cuando lo ven, cuando lo huelen, que cuando lo prueban les guste y que aparte les genere una experiencia sensorial y una experiencia también pues a nivel física muy, muy buena, muy importante. Entonces, sí, definitivamente respondiendo a la pregunta, tiene que ver con todos estos elementos y posterior al ingreso o ingesta de estos alimentos, pues buscamos no solamente brindar una experiencia sensorial, una experiencia también nutricional, sino también un componente terapéutico. El primer elemento, la primera línea de defensas que tenemos como defensa o como método de sanación o terapéutico, pues es el alimento. A través de los alimentos se tiene comprobadísimo, hay miles de casos estudiados en todo el mundo que se puede beneficiar, mejorar, extender la vida e incluso curar en padecimientos crónicos o muy fuertes, como es el caso del cáncer, Parkinson, enfermedades, fibromialgia y muchas otras enfermedades que actualmente se consideran difíciles de curar o de encontrar una mejoría o solución. Y principalmente venimos a hablar de lo que es el sistema inmunológico, pues claro, prevenir, elevar nuestro estado de ánimo, nuestro sistema inmunológico, pues a través de alimentos como lo son el ajo, el jengibre, la cúrcuma, la hoja de aguacate. Tenemos muchos otros elementos como es el epazote zorrillo o el epazote también común. Tenemos otros elementos como es el chile, el tabaco,
para el sistema inmunológico, pues tenemos alimentos con alto contenido de aminoácidos esenciales, como es el amaranto, la quinoa, la maca, el cacao, la chía, el alga espirulina, recursos que se vinculan también a una historia, a un contexto cultural fuerte de nuestro país y también de otros, pero que no perdamos eso, que no perdamos esta práctica de incorporar alimentos que nos brinden experiencias positivas en nuestros sentidos, pero también beneficios a nuestra salud. No solo incorporarlos a nosotros. Usualmente quienes cocinamos, quien tenemos familia, lo hacemos, queremos proyectar algo para quienes cocinamos, queremos aportarles algo. No solo se trata de, oye, voy a darle de comer y adiós. Uno sabe el día a día de las personas con las que convivimos, de nuestras familias, y vemos sus necesidades. No solo vamos a darles algo para, ya no quiero, ya tengo hambre y ya quiero acabar el día. No, hay que llevarlo. Si tengo, no sé, una pareja, un amigo, un hermano, que tiene un trabajo bastante pesado, tiene carga, es trabajador, no sé, es obrero, tiene que cargar mucho, hace muchos esfuerzos durante el día, tenemos que darle ese aporte si somos quienes estamos realizando el alimento para que haya una regeneración de los computadores y que del cuerpo, del desgaste que se genera estas actividades con el cuerpo. Si es una persona que carga mucho, pues hay que aumentar el contenido de proteínas en su dieta. Pero si en dado caso nosotros no realizamos esas actividades, podemos minimizar el consumo y obtener un cierto beneficio. Hay otra pregunta por ahí, de Carmen Carranza. ¿Por qué algunas personas dejaron de consumir ciertos alimentos con importancias nutrimentales únicamente por estatus? Por ejemplo, los frijoles. Mucha gente ya no los come porque piensa que no es una comida adecuada por su estatus social. Bueno, si nos vamos por modas, las modas tal cual son solo modas. Uno no debe de comer ni por estatus ni por tendencias. Uno tiene que comer tal cual. Lo que el cuerpo necesita, lo que el cuerpo pide, y aún antes de eso uno tiene que consumir los alimentos que están disponibles. En el caso de las frutas, yo pienso, oye, quiero comer manzanas todo el año. Uno debe de comer manzanas, plátanos, papayas, mangos, cuando están en estación, cuando está mejor su estación, cuando están en temporada. Porque la fruta de temporada ha alcanzado ese nivel, en su clímax de tanto en valor nutricional, en desarrollo, madurez, es en el periodo donde vamos a encontrar. Y también la estacionalidad nos marca. A lo largo del año, ahora sí que las frutas, las plantas que consumimos, nos aportan lo que la temporada nos está pidiendo. Claro. También, bueno, otro elemento que es importante rescatar, pues es las corrientes culturales, las corrientes que se viven, o sea, las como bien César, por ejemplo, ahorita el ajo negro está en el bus, se vuelve a alimentar para consumirlo, y estas tendencias pues delinean a grosso modo delinean las directrices alimenticias, directrices también terapéuticas, pues son muchos elementos, no solamente es esto de las tendencias o la información que percibimos, sino pues está inmersa en un mundo de la geografía y diferentes componentes. Para avanzar un poco en este ámbito, queríamos platicarles acerca de ese universo que está en nuestro intestino, que es la microbiota. Platicábamos anteriormente que la microbiota es el consorcio, el conjunto de microorganismos que habitan nuestro intestino y de cuál depende nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema endocrino u hormonal y nuestro sistema nervioso. Se sabe que en el seno del tubo digestivo viven más de millones de bacterias, es decir, que en nuestro intestino habitan más de 1000 veces, o habitan 1000 veces más bacterias que estrellas en la galaxia. Se sabe también que en el intestino, o en este ecosistema,
hay 100 veces más bacterias aquí en el vientre o en el intestino que células humanas en todo nuestro cuerpo. Es decir, nosotros tenemos más ADN bacteriano que humano. Este costal de bacterias que se llama Cándido, pues en él habitan, o en mí habitan muchas más bacterias, y en cualquiera de nosotros habitan mucho más bacterias que células humanas. Tenemos más ADN que células humanas. Este consorcio se llama microbiota. ¿Y de qué forma se vincula a nuestros sistemas anteriormente mencionados? Pues a través de varios elementos. Uno de ellos es que las bacterias se encargan de procesar o metabolizar los alimentos para transformarlos en energía. 30% de nuestra energía es gracias a las bacterias. 50% de nuestro sistema inmunológico pues depende de los metabolitos o las sustancias que producen las bacterias al degradar los alimentos. Otro elemento son los neurotransmisores, es decir, las sustancias o las moléculas que el sistema nervioso capta o dirige a lo largo de nuestro cuerpo para brindar una sensación, en el caso, por ejemplo, de la dopamina, de bienestar o de depresión. También se encargan, por ejemplo, de abrir, cerrar o mantener la salud de la permeabilidad intestinal. Es decir, cuando nosotros ingresamos en nuestro cuerpo grandes cantidades de grasas saturadas, tabaco, alcohol, alimentos de baja calidad, pues las bacterias cambian su población, es decir, unas se van muriendo, otras se van aumentando. Por ejemplo, si yo consumo mucha carne, pues las bacterias se le denominan proteolíticas o que degradan proteína, crecen porque su sustrato está en grandes cantidades, crecen, y al haber un desequilibrio en la microbiota o en los microorganismos, se le denomina un proceso de disbiosis. Bueno, la disbiosis genera una apertura de la barrera intestinal, es decir, la permeabilidad de las células del intestino cambia y se abren, permitiendo el egreso al torrente sanguíneo de toxinas, de sustancias tóxicas, no solo para el torrente sanguíneo, no solo sino también para el sistema nervioso, endocrino y para el sistema inmunológico. Entonces, este proceso de disbiosis o de hiperpermeabilidad intestinal también se vincula, articula a la apertura de la barrera hematoencefálica. Se tiene bien estudiado y se sabe que la dieta adecuada, aparte de abrir las barreras del intestino por este desequilibrio de bacterias, también abre la barrera al cerebro, al sistema nervioso central. Se abre la barrera hematoencefálica, permitiendo el ingreso de toxinas, neurotoxinas y sustancias nocivas para el sistema nervioso. Entonces, este complejo se le llama el sistema endocrino, neuroinmunoendocrino, encuentra en el intestino, ya que el sistema inmunológico es el único sistema de nuestro cuerpo que está articulado a todos los demás sistemas, cardiovascular, el nervioso, todos los demás sistemas. Entonces, la dieta, pues hoy la venimos a platicar, o los alimentos y las plantas en general, como un recurso o como la base de la pirámide de nuestra salud, la base de nuestro bienestar a nivel físico, a nivel emocional y consensual y espiritual. De ahí que gran número de culturas pues mantienen dietas también pues para entrar en estados de conciencia particulares. Los incas, los egipcios, los hindús, los chinos, aquí en México, en diferentes partes del mundo pues se han seguido dietas para alcanzar estados también tanto emocionales como también consensuales o espirituales, pues de manera que los alimentos pues definen gran parte de nuestro día a día, nuestro comportamiento, pero principalmente pues estos microorganismos, porque la relación entre alimento o microbiota, complejo de microorganismos, alimentos que ingresamos, pues es la clave. ¿Cómo mantener una microbiota equilibrada? Pues se recomienda consumir, por ejemplo, dieta fibra dietética, que son aproximadamente 30 gramos al día, fibra dietética que encontramos principalmente en las paredes de los vegetales,
en semillas oleaginosas, con la chía, en el amaranto. La fibra dietética son sustancias, bueno, que el cuerpo digiere de forma un poco intactas y forman sustrato para que estas las degraden a través de la fermentación y proliferen, de manera que esas bacterias les damos sustrato, les damos comida, están bien ellas, crecen, se mantienen saludables y nos brindan beneficios. Muy bien. ¿Cuál sería ahorita el proyecto a seguir para las personas que están interesadas en ampliar el conocimiento acerca de la dietoterapia, la herbolaria y la nutrición? Uh-huh. Actualmente estamos coordinando esfuerzos. César viene a orientarnos, a darnos luz en el uso de las plantas o de las plantas ya en su transformación como alimento. Entonces, actualmente estamos coordinando esfuerzos para poder proyectar o compartir los conocimientos en este ramo en una propuesta que es precisamente este nombre, que es Dietoterapia, Herbolaria y Nutrición, que es un espacio en el cual estamos ofreciéndole a las personas la posibilidad de abordar la salud desde una perspectiva multifactorial. No solo saber para qué me sirve la planta, sino saber cómo usarla, que muchas veces eso nos restringe. Ajá, desde preparar un platillo, incluso desde antes, desde cómo cultivarlo, cosecharlo, en qué época, qué suelos, en qué formas, prepararlo, las cocciones correctas, ingestas, mezclas de alimentos, cantidades necesarias, y también en la otra parte que ya es su utilización, un ejemplo del ajo en los alimentos para producir sales, para producir alimentos, para diseñar estrategias alimenticias terapéuticas y también para diseñar estrategias terapéuticas 100%, como es el uso, como bien lo menciona César, el uso de las plantas en diferentes estrategias, ya sea de uso tópico, uso oral, uso tanto interno externo. Entonces, si alguien gusta, también hay mucha literatura. Hay un libro excelente que se llama Dietoterapia, que es de Krause. Es un libro excelente. Hay un libro que se llama Nutrición Clínica, y lo importante en la salud. También en la descripción del video, en los comentarios, pues vamos a subir fuentes muy asequibles para las personas, en la cual también pueden encontrar información muy relevante. Nosotros, por nuestra parte, podemos ofrecerles este espacio en el cual, pues, es ameno, la intención es transmitir, pues, lo poco mucho que hemos recorrido en relación a la cocina, a la herbolaria y a la nutrición. Para darnos más, ¿Y no solo tienen una opción, alguna... sino tener más de una opción, ver qué están haciendo las demás gentes con esto. Pensamos en ¿qué estoy haciendo aquí en México con ese ajo? ¿Qué hacen otras personas en ajo? Con el ajo alrededor del mundo, en otros países, cosas que se hacían antes, que se dejaron de usar, cosas que podemos inventar y hacer nuevas, pero para estar consumiendo la medicina día con más, y más si es con un producto específico, pero sabiendo cómo, conociendo un poquito tanto del alimento, sus orígenes, conociendo en qué países también se consume, nos abre completamente a poder con quienes vivimos. Muy bien. ¿Hay alguna
donde pueden contactarlos, donde pueden dar seguimiento Sí. a sus eventos próximos a realizar. Como bien mencionaba al inicio, pues en el caso de Cándido Díaz está relacionado con lo que tiene que ver con el diseño de farmacias vivientes para CONAFOR, con el asesoramiento herbolario, y pues él es el ingeniero en biotecnología, maestro en ciencias de agroforestería y desarrollo sostenible, y logró hacer este vínculo, esta asociación, actividad implementación de recursos solarios con César Islas Avechuco. Él es ingeniero en restauración forestal y adicionalmente pues tiene actividades relacionadas con el área alimenticia, la nutrición, la dietoterapia, y eso da la oportunidad de hacer un conocimiento que nos lleve a mejorar las condiciones de salud, a mejorar las condiciones, la función digestiva, y como bien nos han mencionado a lo largo de esta plática, tanto la actividad neuronal, la actividad emocional, todo está relacionado. El día de hoy, pues agradecemos, a pesar de las cuestiones climáticas y de el que podamos comunicarnos, el que podamos transmitir este mensaje y que vayamos retomando y reforzando el periodo de crecimiento en la pandemia. Nos ha llevado a corregir hábitos alimenticios. También nos ha permitido conocer diferentes áreas, diferentes disciplinas complementarias que nos dan la oportunidad de mejorar nuestra salud, que nos dan la oportunidad de poder compartir con otras personas las disciplinas que se encargan de retomar los estados de salud y la rehabilitación en las personas que así lo requieren. Ese ha sido el propósito en estas transmisiones que hemos estado realizando. El día de hoy, pues el gusto ha sido de estar con Cándido Díaz Reyes y con César. Y les solicitar si tienen un mensaje importante que transmitir a quienes amablemente nos han visto y nos han seguido durante esta transmisión, que ustedes consideren valiosa para su desarrollo. Pues tal cual, ¿no? Hay que encontrar esas opciones. Yo les comparto esto. Esas opciones en la medicina, que no solo sea medicina, no solo tomarla cuando estemos mal, que podamos saber qué es, saber cómo usarla y compartirlo con nuestro círculo inmediato. Y si se puede a más gente, excelente. Pero es llegar a eso. No solo, no solo cuidarnos cuando estamos mal, hay que cuidarnos todo el tiempo. Todos los días comemos, todos los días nos cuidamos y seguir adelante. Claro. Bueno, sí, finalmente agradecemos el espacio que se ha brindado. Esperemos que a pesar de las inclemencias que tenemos, se escuche, poder llevar este mensaje que es el intestino como una ventana a todo nuestro cuerpo, hacia el interior, hacia el exterior. En los comentarios del video vamos a comentar algunas de las fuentes muy importantes que consideramos en las cuales pueden indagar las personas para que puedan conocernos o aproximarse a nosotros a través de nuestro Facebook personal, en mensajes o invitaciones. Y el mensaje que a mí me gustaría dejar en cada uno de nosotros es: nuestro alimento es nuestra vida, nuestro alimento es nuestra medicina. Si cuidas lo que comes, estás cuidando lo que piensas. Si cuidas lo que comes, estás cuidando tus futuras generaciones, estás cuidando tu salud física, tu salud emocional, pero también si comes con conciencia, tienes la posibilidad de escoger tus alimentos, pues incluyes en esta dieta, en estos alimentos, a tu
entorno próximo, que es el entorno geográfico, entorno natural, entorno también de los elementos, comer o consumir alimentos no solo por comer o llenar la tripa, sino también por transmitir este mensaje también que es de amor, de bienestar, de conferir una sensación de bienestar a la otra persona, tanto al preparar los alimentos como al consumirlos. Que alimentar, recordemos que alimentarnos no solamente comer, es qué compartimos sobre la mesa. No es lo mismo ver la televisión que platicar todos en familia o estar en un momento de reflexión o de tranquilidad. Esto precisamente, que la alimentación tenga un sentido mucho más amplio, revalorizar que dentro de nuestro plato, dentro de nuestra mesa, está inmerso un universo del cual somos parte, que no se olviden de comer con conciencia, de disfrutar sus alimentos, de darse el gusto. Todo en exceso es malo, encontrar el equilibrio y ofreciéndoles este espacio, acercándonos a nuestras raíces, a nuestros conocimientos, agradeciéndote a ti, Ricardo, a todo el público, un saludo, agradeciéndoles su atención, esperando que la información que llevamos hasta ustedes pues haya sido relevante, que haya sido atractiva. Un fuerte abrazo, un saludo y muchas gracias a todos ustedes. Gracias por compartir ese espacio con nosotros. Me gustaría seguir platicando con ustedes. Ojalá en otra oportunidad sigamos conversando. Sí, bueno, pues muchísimas gracias el día de hoy por esta nueva transmisión de Diálogos de Salud y Medicinas Complementarias en este 7º episodio, donde contamos con la participación de Cándido Díaz Reyes y de César Islas. Muchísimas gracias a todas y todos con la frase que ambos han compartido y anexo el término de que alimento es todo lo que nos rodea, alimento físico, mental, emocional, espiritual, y hay que alimentarnos de la mejor forma posible. Una opción para este proceso de alimentación desde una perspectiva diferente, y tengo la fortuna de conocerlos, de conocer la labor que realizan, y por eso me pareció muy oportuno y muy gratificante el que pudiesen compartir y que los demás tengan oportunidad de conocer lo que realizan. Son unos excelentes seres humanos, unas excelentes personas con las que he tenido oportunidad de convivir directa o indirectamente en el caso de César, y en el caso de Cándido, pues ya llevamos a conocernos y saber también de la labor que realizas. Pues reciban mi reconocimiento, mi agradecimiento, y créanme que ha sido muy valiosa la aportación que nos han dado. Les envío un fuerte abrazo, y también a todas las personas que hicieron favor de acompañarnos durante esta transmisión. Estaremos contestando por ahí el resto de los comentarios, y pues síganlos en sus redes sociales. Nosotros los esperamos en una próxima transmisión, esperamos que sea de su agrado, y de ser así, pues lo compartan con quien ustedes así lo consideren. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, Cándido, muchísimas gracias, César, y a todos quienes nos escuchan y nos vieron el día de hoy. Reciban un fuerte abrazo, que estén muy, muy bien y que tengan una dietoterapia con herbolaria, nutrición y con conocimiento de... Muchos saludos y que estén muy bien.